Esta publicación, compas, de Luis Hernández Navarro, a través de la jornada acerca de estos 25 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en relación a lo que han hecho estos malos gobiernos o desgobiernos en contra de ellos y causando desinformación, ¿verdad? Obviamente que los compas que conocen este canal y otros canales que donde fomentamos otra situación diferente y donde hablamos de las luchas, ellos lo van a entender, y aquellas personas inteligentes que comulgan o que, mejor dicho, no comulgan, que tienen algunas similitudes con lo que hemos mencionado, pero también para aquellos que son correligionarios de Salinas y de los demás que están ocultos en cuentas falsas y pertenecen al partido de la llamada Esperanza, ¿no? O el Primor, como ustedes le quieran decir, también va dirigido para que entiendan de una vez por todas. Y comienza así Luis Hernández Navarro. Ignorancia, pérdida de memoria o mala leche son algunas de las razones que explican las opiniones de quienes aseguran que el zapatismo es una creación de Carlos Salinas de Gortari o que dejó de luchar durante los desgobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y no acordó un entendimiento con ellos. No hay un solo hecho que justifique esas acusaciones. Si una fuerza descarriló el proyecto de poder transeccional de Salinas, esa fue el LZLN. Si un movimiento abolló la corona del mandatario que pretendía pasar a la historia con bombo y platillo, fue esa la rebelión indígena del sureste. El balance que el zapatismo hace sobre la forma, en que 12 años de administraciones de Acción Nacional en general, 6 de Calderón en particular, encararon el desafío del ejército zapatista, no hace concesión alguna. Su sumario es que fracasaron. Ironías de la historia, advierte el subcomandante Marcos en aquel tiempo. El Partido Acción Nacional pidió en enero de 1994 que se aniquilara a los rebeldes porque amenazaban sumir al país en un baño de sangre, y ya hecho gobierno llevó el terror y la muerte a todo México. Y sus legisladores votaron contra los acuerdos de San Andrés porque significaban la fragmentación del país, solo para terminar entregando una nación hecha pedazos. El apretado saldo de 2 sexenios panistas que hacen los rebeldes remata los 12 años de resistencia que protagonizaron contra ellos, resistencia que combinó movilizaciones nacionales de gran aliento con la construcción de la autonomía sin pedir permiso en sus territorios, la denuncia de los desgobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, con el desarrollo de ideas precisas sobre la necesaria relación entre ética y política, sobre teoría y la práctica. Es absolutamente falso que los zapatistas hayan dejado de luchar durante estos últimos 12 años. En marzo del 2001 realizaron la Marcha del Color de la Tierra, la movilización por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena más importantes del país. Despachaba ya en Los Pinos Vicente Fox y sus voceros insistían en que la lucha del ZLN no tenía ya sentido porque se había consumado la supuesta alternancia política. En aquella ocasión, lejos de dar solución a las demandas de los zapatistas y abrir la puerta a la solución del conflicto, la clase política en su conjunto decidió no cumplir los acuerdos de San Andrés. A cambio, legisló una reforma constitucional que no reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio, el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, a las comunidades como entidades de derecho público, el respeto al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles, y muchos otros puntos más pactados. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a reparar el daño causado. En agosto del 2003, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, miles de indígenas zapatistas y destacamentos de la sociedad civil se concentraron en la comunidad de Oventic para celebrar el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Ahí se dio a conocer el informe sobre el primer año de las actividades de los caracoles y las juntas del buen gobierno, en el que se da cuenta de cómo los pueblos zapatistas construyen su autonomía. Es decir, se dotaron a sí mismos de un órgano de gobierno propio con funciones, facultades, competencias y recursos. Retomaron el control de su sociedad y se reinventaron. En 2005 y a lo largo del 2006, el ZLN dio a conocer la sexta declaración de la Selva Lacandona y promovió la organización de la otra campaña, iniciativa que se desplegó en todo el país, no electoral en tiempo de elecciones, que buscó organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia popular. La movilización enfrentó un clima adverso de poder y de sectores de la izquierda y la salvaje agresión gubernamental a los pobladores de San Salvador Atenco, uno de sus adherentes.
Sin ambigüedad alguna, tanto en 2006 como en 2012, los zapatistas denunciaron el fraude electoral en su último comunicado. Consideran que Enrique Peña Nieto asumió el poder con un golpe de estado mediático. A finales del 2008 y principios del 2009 se realizó el Festival de la Digna Rabia, en el que participaron muchas de las expresiones de descontento social que a partir de entonces comenzaron a brotar en los países desarrollados. También han sido notables por la riqueza, los sucesivos seminarios de análisis sobre la realidad internacional y las experiencias autonómicas efectuados en San Cristóbal de las Casas con la participación de intelectuales como John Berger, Immanuel Wallerstein y Naomi Klein, por citar algunos. Durante el 2011, Marcos y el filósofo Luis Villoro sostuvieron un intercambio epistolar sobre la relación entre ética y política. En su primera carta, el subcomandante escribió: ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra, una guerra que no solo ya no es lejana para quienes acostumbraban a verla en geografías o en calendarios distantes. Esta guerra que tiene Felipe Calderón Hinojosa, su iniciador y promotor institucional, quien se posesionó por la titularidad del Ejecutivo Federal por la vía del facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más: distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad, la guerra. Para que les quede claro a esos que no les gusta que nosotros comentemos estos comunicados o esta información, ¿verdad? Pero eso no se acuerdan, ni siquiera lo llegan a mencionar, ¿verdad, primores? Coherente con esa posición, el 7 de mayo del 2011, unos 25,000 zapatistas marcharon por las calles de San Cristóbal en apoyo de la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia y en contra de la guerra de Calderón, que encabezó el poeta Javier Sicilia. Se movilizaron al llamado de quienes luchan por la vida y a quienes el mal gobierno responde con la muerte. Ninguna otra fuerza política en el país sacó a la calle tanta gente para enfrentar este desafío. Nadie tiene en el país el monopolio de la lucha de resistencia contra el poder. En esa resistencia los zapatistas han jugado un papel central. Pretender menospreciarla o falsearla, sugiriendo que su existencia beneficia al PRI o al PAN, no hace sino favorecer a los señores del poder y del dinero, como lo hacen todos sus comentarios que andan en varias páginas donde hemos publicado. Fíjense, no tienen ni sustento ni argumento, pero esto que les acaba de mencionar Luis Hernández Navarro es parte de todo esto que se han olvidado. ¿Verdad, primores? ¿Verdad, prianmores? ¿Verdad? Que decidieron aliarse con otro cártel, que decidieron darle el voz y voto a una persona que no está correspondiendo en estos momentos con las necesidades que necesitan los mexicanos, la mayoría, pero eso no jamás lo van a entender. En cambio, los que hemos leído, escuchado, que no me incluyo solamente, hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más, pero claro que ustedes los van a callar y a ustedes los reprimen y justifican las acciones que hace, ya sea la Guardia Nacional, los políticos, Andrés Manuel, los empresarios, entre otros, ¿verdad? Y entre otros políticos escondidos por ahí detrás de todo este circo que han creado para afectar más al mexicano, ¿verdad? Pero eso no lo dicen. Ahí les dejo para los verdaderos compas, para aquellos que sí entienden. Pero también, ¿por qué no? Para aquellos que nada más vociferan y dicen bla, 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 y calcetín y trapo y bla, 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 ¿verdad? Pero de ahí no salen. Saludos, compitas.